Unidad, práctica. Hablamos mucho con respecto a la unidad en medio del cuerpo de Cristo. Pero en la escritura, en el día de hoy, en nuestra reflexión, vamos a observar la unidad en medio de la práctica ministerial, en dos sentidos fundamentales. Primero, en el ministerio de la enseñanza. Segundo, en el dar para los necesitados. Acompáñeme a Hechos, capítulo 11 y versículo 25. Si el Señor nos lo permite, terminaremos hoy en el versículo 30 y de esa manera terminamos el capítulo 11 de los Hechos. Mire usted Hechos 11, capítulo 11, versículo 25. Dice el texto: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Aquí está un hombre, Bernabé. Hemos reconocido las características de Bernabé, un hombre de un carácter firme, un hombre excelente para alentar a otros, un creyente muy servicial. Pero este hombre también es un visionario. Va a Tarso, como nos dice el texto, a buscar a Bernabé y hallándole le trae. Es un creyente que va a recorrer una distancia, que va a llegar en unos pocos días a Tarso, pero sobre todo su visión es que él reconoce la necesidad de tener la enseñanza de la congregación en manos de hermanos capacitados. Por eso él va a buscar a Tarso. Los hermanos de buen testimonio, ya observándolo para estos tiempos, para nuestros tiempos, hay muchos hermanos de buen testimonio que pueden servir y deben servir con sus dones en las diferentes esferas o áreas de la iglesia, pero solo los dotados por Dios para el ministerio de la enseñanza. Ellos deben ejercer su don de enseñanza. No es suficiente con ser un buen hermano, ni con tener las ganas y las intenciones con respecto a la enseñanza. Para ministrar la palabra, debe tener la posesión del don para este importante ministerio. Así es de que allí está Bernabé buscando a Pablo. Dice el texto, fue en busca, para buscar a Saulo. ¿Por qué para buscar a Saulo? Él fue porque había un número de creyentes grande allí. Por eso fue a buscar a Saulo. Porque había un número de creyentes allí significativo en Antioquía. Y entonces va a buscar ayuda ministerial. Y la ubicación de Saulo no era fácil, porque se cree que él fue desheredado por su decisión por Cristo. Así es de que su ubicación va a ser un poco difícil. Pero de Bernabé, querido hermano, querido amigo, aprendemos a buscar. Así la búsqueda sea un poco compleja, él va a buscar a Pablo allí en Tarso. Pero de Pablo también aprendemos, porque pasados algunos años, Pablo aprende a esperar. A la espera de la oportunidad para el servicio, a la espera de la oportunidad para el ministerio de la enseñanza. Bernabé no le importó cuánto se pudiera destacar Pablo más que él en este ministerio de la enseñanza. No, Bernabé no buscaba su propia gloria, ni el reconocimiento personal, sino la edificación de la iglesia. Y esto, querido hermano, esto es lo que nosotros debemos buscar. La gloria de Cristo y la edificación de la iglesia en el ministerio de la enseñanza. Por eso, querido amigo, como he dicho ya, los buenos deseos no son suficientes. Los buenos anhelos, las buenas intenciones no son suficientes. Todo creyente debe comunicar el evangelio. Todo creyente se debe preparar, por supuesto que sí. Pero solo los dotados por Dios deben ejercer el ministerio de la enseñanza. Y está Pablo, allí está Pablo, está Saulo en Tarso y Bernabé le está encontrando. Qué bendición esto, porque mira lo que dice el texto en el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se congregaron allí un año. ¿Qué había allí? Edificación bíblica. La escritura nos dice, no nos dejemos de congregar. ¿Por qué? Porque ya Bernabé había hecho un llamado. Permanezcan fieles, dice Bernabé. Se regocijó, exhortó a todos con propósito de corazón a que permaneciesen
fieles. El llamado de Bernabé a la iglesia en Antioquía fue este: permanezcan fieles al Señor. Allí estaban ellos, congregados un año, perseveraron fieles. El discipulado de los nuevos creyentes en manos de dos grandes hombres. Ellos estaban allí en medio de ellos, haciendo discípulos, multiplicándose entre ellos, capacitándose no solamente, sino capacitando a otros. Allí estaban ellos, instruyendo a esa gran cantidad de nuevos convertidos. Dice el texto, enseñaron a mucha gente. Querido amigo, querido hermano, ¿usted es una persona enseñable? ¿Usted es una persona que escucha y pone en práctica las instrucciones? Aquí estaban ellos, haciendo discípulos, enseñando a mucha gente. Querido hermano, ¿usted tiene el deseo de prepararse? ¿Usted tiene el deseo de conocer más del Evangelio? ¿De hacer un discipulado? ¿De recibir una enseñanza bíblica? Aquí estaban ellos. Estaba Pablo y Bernabé, un gran equipo, capacitándose, capacitando a más líderes, creo, y también enseñando a mucha gente. Se les llamó cristianos, mire esto. Toda esa marca del judaísmo ya no era visible. La iglesia de Antioquía se desligó de esas prácticas, se desligó de días, se desligó de comidas. Entonces su identidad ya no era con esas prácticas judías, sino con un nombre. ¿Saben cuál nombre? El nombre de Jesucristo. ¿Preguntas quién eres tú? ¿Preguntas quién soy yo? Soy un cristiano. ¿Pregunta usted quién es? Todo ese nombre debería relacionarse con la persona de Cristo. Por ahí hay una interpretación diferente que dice que de una manera despectiva se les dijo estos cristianitos. Puede ser, pero nos enfocamos más hacia que ellos se desligaron de ese judaísmo que identificaba alguna porción de estas personas y entonces se les llama seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque vivían a Cristo, porque ellos eran conforme a Él. ¿A ti te llaman cristiano? ¿Es notable tu vida de creyente porque sigues los pasos de Cristo? Porque observan las personas que tú vives a Cristo. No solamente dices ser cristiano, sino que vives a Cristo. Las decisiones de tu voluntad son más bien la decisión de la voluntad del Padre. ¿Vives conforme a Él? Es mejor dicho, ¿usted es parecido a Jesús? ¿Usted es parecido a Jesucristo? ¿Su mente y su corazón están pensando en las respuestas que daría Jesucristo? Juan el Bautista lo dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero vamos a ver en el versículo 27 al 30 algo especial, porque en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bueno, aquí observamos ese don de la profecía, un don importantísimo en los tiempos apostólicos. Sí, hacía parte de los dones fundantes. Usted observa Efesios capítulo 4 y versículo 11 y observa la lista: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué era un profeta? ¿Para qué era este varón? Era este equipo para un aliento, para una consolación que traían a los creyentes y para que estos creyentes nuevos tomaran medidas en cuanto a lo relacionado con cosas que iban a suceder. ¿Cuál fue la medida que ellos tomaron? Vamos a verla en el versículo 29 y 30. Esta hambre sucedió en los tiempos de Claudio. La historia lo confirma, usted puede investigar. Pero lo más importante es lo que sucede aquí en el versículo 29 y 30, porque hubo una unidad. Si ya vimos una unidad ministerial en cuanto a la enseñanza de Pablo y Bernabé, ahora vamos a ver una unidad eclesial en cuanto al dar para otros. Mire el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué especial esto, qué enseñanza más grande y más resumida con respecto al dar del creyente. ¿Sabes? Primero debe haber una determinación. Primero usted se debe determinar al dar para otros. Segundo, el texto dice, de conforme a lo que tiene.
Usted no tiene que, como dice mi abuelita, asaltar matones para dar. No, usted tiene que dar de lo que tiene. El gran problema es que cuando Dios le da, usted no da. Ese es el gran problema. El gran problema es que en sus planes financieros no está el dar para la gloria de Dios. Ese sería nuestro gran problema. Pero si el Señor nos da, entonces debemos determinar dar conforme a lo que tenemos. No tenemos que hacer préstamos para dar. No, querido hermano, usted tiene que dar conforme a lo que Dios ya le ha dado a usted, conforme a lo que tiene. ¿Qué hicieron ellos? Determinaron enviar socorro a esos hermanos que habitaban en Judea, perdón. Y entonces dice, ellos sintieron el problema de los hermanos como propio. Entonces por ello determinaron. Esto de que en efecto hicieron es llevarlo a cabo. Es decir, que determiné, que puse aparte algo de lo que tengo y entonces en efecto debo hacerlo, debo ejecutarlo, se llama esto en administración. Debo ejecutar los planes financieros que tengo. Sería un buen principio para el próximo año, querido hermano, querido amigo, que primeramente usted se dé por completo al Señor y segundo, que usted determine el dar para el Señor, que ponga aparte algo, pero que también lo lleve a cabo. ¿Sabes? Que a veces muchos planes se quedan en propósitos y sueños y metas inalcanzables o quizás estuvieron cerca de alcanzar, pero usted nunca la ejecutó. Bueno, ellos en efecto lo llevaron a cabo. En efecto lo hicieron. ¿Y por medio de quién los enviaron? Por medio de los apóstoles, por medio de los ancianos, dice el texto, enviaron a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Sí, esto es una expresión de comunión en amor. Los gentiles ayudando a los judíos, podíamos verlo de esta manera también, pero no, señor. Aquí están unos hermanos en Cristo ayudando a otros hermanos en necesidad. Ese debería ser el fundamento también de nuestra fe. Entonces, en medio del dar, debemos tener esa unidad como expresión de comunión y de amor. El oficio de anciano, dice el texto, lo llevaron a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. El oficio de anciano va a ser muy nombrado en el libro de los Hechos y lo vamos a ver en unas próximas ocasiones. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y amigo, tome una decisión por Cristo, recíbale, acéptale, reconcíliate con Jesucristo. Bendiciones y buen día.